Los textos escritos por Miguel Ángel Asturias después de la invasión de su país en 1954 casi no han sido estudiados por su aparente dificultad. Sin embargo, representan su pensamiento más profundo, articulando un claro y explícito rechazo al régimen que en 1954 se le impuso al país de manera violenta y brutal. Superado el trauma del exilio hasta donde le fue posible, Asturias se rebeló contra ese imaginario geopolítico y escribió textos que cuestionan más y más la hegemonía eurocéntrica y rescatan la memoria histórica de un país triturado y aplastado. A nivel literario, cuestiona las bases racistas de la colonialidad y del pensamiento occidental, enfatizando la modernidad eurocéntrica, la subalternidad, racialidad y celebra las culturas invisibilizadas del sur global. En ese hacer genera una problematización que antecede en el plano creativo el pensamiento descolonizador y las subsecuentes variantes teóricas de finales del siglo XX. Su respuesta literaria conduce a una reconfiguración que se inicia con Mulata de Tal en 1963, continúa con el cuento El espejo de Elías Sal, 1967, la novela Maladrón, 1969, el poema en prosa 3 de 4 soles, 1971, al cual Juan Antonio Rosado considera, y cito, su último y más completo y complejo manifiesto poético, fin de cita, y su novela corta El árbol de la cruz, 1993, que ya no vio publicada. Para mí, estos textos subvierten lo sagrado para cuestionar la colonialidad y la abyección del eurocentrismo. Me concentraré más en Maladrón para ilustrar este punto. Según Blas Centeno, uno de los personajes, su objetivo era, cito, esculpir una imagen de gestas, fin de cita. Esta empresa transgresora mueve a un puñado de españoles a moverse a contracorriente de su voluntad imperial. Anto Linares, el líder del abyecto grupo, dice, y cito, quien nos viese entendería de preguntar, ¿sois castellanos o indianos? Por vestir como tales y hablar como cuales. Fin de cita. El grupo funda el Valle del Maladrón, terreno donde quedan atrapados, cito, los que se quitaron de ruidos de conquistas para vivir como los indios. Fin de cita. El primero y único en nacer ahí es el hijo mestizo de Anto Linares y la indígena Mam Titil Ik. Esculpen una imagen de gestas, el maladrón, que el texto evoca con fuerza tronadora, aludiendo al desorden, desintegración y genocidio de la invasión española. Articulando una negatividad lindando con lo sagrado, desplaza el sistema de pensamiento cristiano de manera análoga al escritor francés Georges Bataille. Maladrón se vuelca de lleno a transgredir el eurocentrismo. Plasma la necesidad de articular una oposición al legado español colonial. El brutal genocidio del siglo XVI es descrito como generador de epidermis infecciosas en su obsesión por el oro y la plata, transformando las naciones-estado mayas en zona saqueada. La mirada española racializó e invisibilizó sus poblaciones. En estos textos, Asturias indicaría poéticamente que eso mismo condujo a lo que ahora llamamos colonialidad. La novela explora los inicios de esa locura y la destrucción invasora que aterrizaría en tal realidad. En Maladrón, el subtítulo del texto, Epopeya de los Andes Verdes, es más bien una antiepopeya. Lo verde apunta al origen, la relación ser humano-naturaleza, el territorio donde vive la mona que creará el bebé de Anto Linares. Asturias le da vuelta al agotado discurso triunfalista de invasores aportando un supuesto orden civilizatorio, tropo de la imposición eurocéntrica. El texto ilustra la destrucción de la nación Mam sin que haya acto constructivo alguno.
Quedan solo despojos, evidenciando una estética de muerte y destrucción que proyecta la inevitable necesidad humana de transgredir la razón, sea esta la ley o la fe. El texto reconfigura así la invasión como patética búsqueda de ilusiones, espejismos que conllevan destrucción. Los invasores realizan un viaje a la nada. Es una búsqueda de los límites del ser humano como manifiesta necesidad de sentir continuidad con su imaginada existencia. En tal visión, el sacrificador sufre tanto como el sacrificado. Ambos se niegan en una carencia de sentido en la cual el culto a Jesucristo es sustituido por el de gestas al maladrón. Implícito está la búsqueda de la trascendentalidad que justifique su existencia criminal. Intentan generar sentido luego de entender que el genocidio perpetrado por ellos y la totalidad de la empresa invasora carecen del mismo. Sus premisas entienden lo sagrado como transgresión y experiencia extática vinculadas al culto, tanto al esculpir su imagen como en la conversación final, ya muertos, entre Anto Linares y el canónigo, donde este último le dice que la muerte, cito, no existe para nosotros porque estamos muertos y no existe para los vivos porque están vivos. Fin de cita. Siendo palpable la angustia generada por la fe cristiana. Manifiesta una tensión dual entre el instinto de sobrevivencia y el impulso hacia la muerte como mecanismo de transformación cuasi alquímico del sujeto. El árbol de la cruz, texto publicado 19 años después de su muerte, dice en su inicio, y cito, anti el guerrero, anti Dios, contra Cristo, antihumano, porque su gobierno contra todo y contra todos no tenía fin, era antifin. Fin de cita. Es un mundo antimundo, obliterado por un terremoto al final del texto sin que ningún sujeto se salve. Maladrón, al igual que todas sus obras tardías, es a su vez una meditación sobre la escritura, la cual opera como acto de violencia sacrificadora. Por medio de ella, Asturias articula la ausencia de sentido, la vacuidad del sujeto, dándole una expresión verbal a esa misma carencia de sentido. El conquistador, pretendiendo imponer la razón europea, en teoría superior a la ontología maya, es reducido a la abyección extrema. La atenuante presencia del morbo se vuelve una estética escatológica de la cual solo se salva el hijo de Titil-Ic. El texto resiste la conceptualización racionalista. Define el inicio de la abyección racializada y la comprensión de la subalternidad en la cual fue hundida la población maya, simbolizado en el culto al mal ladrón y el subsecuente triunfo de la deidad maya Cabracán, que hunde al conquistador en una inmensa soledad por los malos sueños de haber acabado con las primeras naciones, señalando así la importancia de crear comunidad. En Maladrón como en Mulata de Tal o El Árbol de la Cruz, el lenguaje y el conquistador encuentran sus límites ante lo imposible. El acto discursivo occidentalista llega a su fin. El texto disuelve lo peninsular en lo maya y lo maya en lo mestizo por medio de cadencias metonímicas. El sentido de los términos se expande por homofonía y juegos anagramáticos en una escritura límite que confronta la muerte por sobre el mestizaje, articula el horror de los invasores así como el de los invadidos y evidencia la imposibilidad de separarlos. Miguel Ángel Asturias supone un desafío tanto para críticos como para lectores. Su obra cuestiona las formas convencionales de leer y pone de cabeza la novelística del siglo XX. No es fácil encuadrar su obra tardía en categorizaciones literarias, historiográficas o culturales tradicionales, convencionales o facilistas. Más que incomprendida, su mejor producción fue silenciada por vicisitudes más allegadas a la política de fines de los años 60, así como por la inclinación estética eurocéntrica de los críticos dominantes en la época. Felizmente, este siglo ha facilitado el rescate de estos textos magistrales.
Gracias a ello es ahora posible releerlos con profundidad, posibilitando apreciar cómo la problemática étnica se trenza con la sexual, su carnavalización lingüística donde toda semantización posible disfraza la naturaleza ilusoria de la identidad y la transgresión se desliza hacia la representación simbólica. Por eso, a los 50 años de su muerte podemos decir que es a la vez uno de los más grandes escritores latinoamericanos, así como uno de los menos estudiados. No podemos sino esperar que esto último sea corregido en el futuro próximo. Muchas gracias.